No eres bienvenida de nuevo hasta que te disculpes con tu sobrina, dijo mi mamá. La avergonzaste delante de la familia. Yo solo asentí, empaqué mis cosas y me eliminé de cada factura, cuenta y pago automático del que dependían. En 24 horas, les cortaron los teléfonos, se quedaron sin luz y las disculpas comenzaron a llegar. Nunca he sido de las que explotan delante de la gente. Siempre he mantenido la cabeza gacha, he mantenido la paz, he mantenido las facturas pagadas. Pero esa noche, durante esa ridícula cena de domingo, algo dentro de mí simplemente estalló. Lo que pasa cuando vives con tus padres de adulta, es que nunca te ven realmente como una. No importa si eres tú quien compra la comida, gestiona las facturas, se encarga de las citas médicas, las reparaciones del coche y limpia el desorden de todos. A sus ojos, yo seguía siendo solo Stacy, la madre soltera que nunca terminó de encontrar su rumbo. Estábamos todos apretados alrededor de esa mesa de roble desgastada, yo, mi hija Harper, mi hermana Amanda, su esposo Jason, su hija Ellie, y por supuesto, mis padres, que nunca perdían la oportunidad de comentar lo cansada que me veía. Ella estaba en modo actuación total esa noche. El pelo rizado, las uñas acrílicas golpeando contra su teléfono, riéndose de cosas que no parecían tener gracia. Ya había comentado sobre los zapatos de Harper antes de que nos sentáramos, luego algo sobre su corte de pelo, y ahora era el peso de Harper. Probablemente no quiere comer porque tiene miedo de engordar más, dijo ella, con una sonrisa burlona mientras escribía mensajes con una mano y pinchaba una judía verde con la otra. Nadie se rió, pero tampoco nadie dijo nada. Harper se quedó sentada, mirando su plato como si, concentrándose lo suficiente, pudiera desaparecer en él. Miré directamente a Amanda. Ni siquiera parpadeó. Entonces, me volví hacia mi madre, y luego hacia mi padre. Mamá me lanzó esa mirada que decía que simplemente lo dejara pasar. Papá ya estaba medio desconectado, con el sonido del televisor de la sala filtrándose como siempre. Había pasado los últimos 4 años tragándome cada insulto por el bien de la paz, por el techo sobre nuestras cabezas, por la ilusión de una familia. Pero esa noche, rompí el silencio. Y no solo le grité a ella. Desmantelé cada pieza de la falsa armonía a la que todos se aferraban. Lo expuse todo, cada vez que ella se había burlado de Harper, cada vez que Amanda lo había ignorado, cada vez que mi madre me decía que eligiera mis batallas, y cada vez que mi padre decía, son cosas de niños. Les conté cómo Harper lloró hasta quedarse dormida la Navidad pasada, después de que ella le dijera que nadie querría sentarse a su lado en la mesa porque parecía que iba a explotar. Lo dije todo. Jason intentó interrumpirme, pero no estaba hablando con él. Amanda finalmente levantó la voz, intentando pintar a ella como solo una adolescente, como si eso explicara años de crueldad selectiva. Y entonces mi madre, después de todo, se volvió hacia mí y dijo la frase que todavía resuena en mi cabeza. No eres bienvenida de nuevo hasta que te disculpes con tu sobrina. La avergonzaste delante de la familia. Eso fue todo. Ni una palabra sobre Harper. No respondí. Simplemente me levanté, le dije a Harper que cogiera su mochila y nos fuimos. Cruzamos el camino de entrada en silencio, de vuelta a la casa de invitados por la que había estado pagando un alquiler, aunque nunca cobraran los cheques. Empaqué todo en 2 horas, principalmente ropa, las cosas del colegio de Harper, nuestros documentos importantes. No salieron a ver cómo estábamos. Nadie llamó a la puerta. No lloré. No grité. Simplemente abrí mi portátil. Me eliminé de cada factura, el plan de teléfono, la luz. Era yo quien pagaba a través de mi cuenta. El coche que conducía Amanda, que todavía estaba a mi nombre, lo di de baja. Apagué cada pago automático, cada suscripción, cada servicio del que dependían. A la mañana siguiente, firmé un contrato de alquiler para un pequeño apartamento de 2 habitaciones, que casualmente se había quedado libre después de que alguien se echara atrás en el último momento. Sin verificación de crédito, gracias a que el propietario era amigo de un amigo. Harper y yo nos mudamos el mismo día. A mediodía, se cortó la luz en casa de mis padres. A las 3, ninguno de sus teléfonos funcionaba. Esa noche, recibí 12 llamadas del número del trabajo de Jason, de vecinos, incluso de una antigua amiga del instituto de Amanda que me encontró en Facebook.
Todos querían saber dónde estaba, qué había pasado, porque la cuenta familiar no funcionaba. Ignoré cada una de ellas porque, por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Y sabía, en el fondo, que no estaban preocupados por nosotras. Simplemente estaban en pánico por perder lo que yo les daba. Las llamadas no disminuyeron. Si acaso, se intensificaron. Dejé de revisar el buzón de voz después de los primeros mensajes. Amanda dejó uno, fingiendo estar tranquila, como si esto no fuera una ruptura total. Dijo que deberíamos hablar como adultos y aclarar las cosas. Me quedé mirando la pantalla, pensando, todavía no lo entiende. Luego lo intentó mi madre. 3 llamadas perdidas seguidas. Sin mensaje, sin textos, solo silencio en la línea, como si tal vez yo contestara si mantenía el teléfono el tiempo suficiente. Jason finalmente dejó un mensaje de voz. Su voz era cortante e irritada. Nos dejaste fuera de servicio, Stacy. ¿En serio, madura? Eso, de hecho, me hizo reír. Estaban todos desesperados, no porque me hubiera ido, no porque extrañaran a Harper o les importara lo que le pasó en esa mesa, sino porque su comodidad había sido interrumpida. Podía imaginarlo todo perfectamente, Amanda sin saber cómo poner la cuenta de la luz a su nombre, mamá confundida sobre por qué su teléfono no hacía llamadas, ella quejándose de que no había wifi, y Jason culpando a todos menos a sí mismo. Y ninguno de ellos entendía cuánto habían llegado a depender de la misma persona a la que habían expulsado. La verdad es que todos me habían convertido en su gestora no oficial. No fue por confianza, fue por conveniencia. Yo era la que pagaba las facturas, ponía los recordatorios, me encargaba del papeleo, pedía la compra, arreglaba el termostato, organizaba las inspecciones del coche, pagaba los medicamentos de mamá cuando olvidaba la cartera y apuntaba a ella al campamento de verano cuando a Amanda no le apetecía lidiar con formularios. Simplemente asumieron que yo siempre estaría allí para encargarme de las partes menos glamurosas de la vida. Bueno, ya no. Harper y yo estábamos deshaciendo las maletas en nuestro nuevo hogar cuando recibí el primer mensaje de una amiga, diciendo que Amanda había publicado una cita vaga sobre ser traicionada por la gente a la que ayudas. Típico. Amanda no podía admitir que se había equivocado, ni aunque se lo envolvieran para regalo. Pero entonces llamó Brianne. Brianne y yo habíamos sido muy amigas desde el instituto, y aunque se mantenía en contacto con mi familia, siempre dejó claro que no se metía en dramas. Esta vez fue diferente. Tu madre ha estado aquí, dijo. No dijo mucho, pero preguntó dónde estabas viviendo ahora. Me quedé helada por un segundo. Se la veía rara, Stacy. Como agotada. No enfadada, solo desgastada. Preguntó si estabas bien. Le dije que no dijera nada, y prometió que no lo haría. No tenía miedo de que me encontraran. Simplemente no quería que pensaran que tenían una puerta por la que entrar sin llamar. Esa noche, alguien deslizó una carta por debajo de nuestra puerta. Un sobre sencillo, con mi nombre escrito en el anverso con la letra de mi madre. Dentro, Harper no se merecía eso, pero ella tampoco. Todos cometemos errores. Por favor, vuelve a casa. Ninguna disculpa, solo un intento de equilibrar la balanza con doble sentido. Harper también la leyó. No se la oculté. Me la devolvió sin decir una palabra. La dejé sobre el mostrador, junto a la lámpara. Seguían sin entenderlo. No se trataba solo de una cena, un insulto, un silencio. Eran años de desprecio, de ser útil pero nunca valorada. Y ahora que me había ido, ahora que las luces no se encendían y sus teléfonos no funcionaban y nadie recordaba la contraseña del portal, del seguro, ahora era una crisis. Pero para Harper y para mí, estábamos empezando a sentir que podíamos respirar. Esa segunda semana en el apartamento fue como entrar en la vida de otra persona. No porque fuera perfecta, ni mucho menos, sino porque era tranquila, pacífica. Nadie golpeando la puerta, ni pasos resonando por el pasillo en mitad de la noche, ni tensión zumbando en las paredes como la electricidad. Harper se estaba adaptando rápido. Creo que los niños saben cuando el aire es finalmente seguro. Una noche, llegué a casa del trabajo y la encontré tumbada en el sofá, envuelta en una manta,
comiendo cereales de un bol de mezclas y viendo unos dibujos animados antiguos con los calcetines a medio poner. Me miró, sonrió y me dijo que el grifo de la cocina goteaba otra vez. Eso fue todo. Sin lágrimas, sin ansiedad, solo una niña siendo una niña. Mientras tanto, la gente que habíamos dejado atrás se estaba desmoronando. El mensaje de Amanda llegó primero. Un clásico, dramático, vago y completamente fuera de lugar. Esta no eres tú, ignorando a tu propia familia. Deberías avergonzarte. Lo leí 2 veces y luego bloqueé su número. Jason envió un correo electrónico 2 días después. Era largo, pura bravuconería. Usó palabras como irresponsable, abandono y problemas legales. Supongo que finalmente se había dado cuenta de que el seguro del coche estaba a mi nombre y que ahora estaba cancelado. Terminó el correo con: pensaba que la familia significaba algo para ti. De hecho, me reí a carcajadas. Luego llegó el mensaje de mamá. No una llamada esta vez, una carta impresa, doblada y entregada a mano en nuestro buzón. La letra era temblorosa. Hacía años que no la veía escribir nada. La carta era corta: por favor, habla con nosotras. Esto ha ido demasiado lejos. Te necesitamos. Harper necesita a su familia. Te echo de menos. Ninguna mención de lo que lo empezó todo. Ninguna disculpa. Solo una súplica silenciosa, como si yo hubiera desaparecido sin motivo. Pero no había desaparecido. Vivía a 3 kilómetros de distancia. Simplemente, no iba a volver arrastrándome. El verdadero cambio llegó unos días después, cuando recibí una llamada de la compañía hipotecaria. Al parecer, Amanda había intentado obtener información sobre la propiedad y no pudo. Le dijeron que no estaba autorizada. Por supuesto que no lo estaba. Así que actualicé la dirección de correo. Todas las notificaciones llegarían ahora directamente a mí, incluidas las relativas a impuestos de propiedad atrasados, un seguro de hogar caducado y el hecho de que nadie había pagado la factura de la basura desde que me fui. No se lo dije. Dejé que el correo hablara por sí solo. Empezaron a contactar a cualquiera que todavía pudiera hablar conmigo. Una chica a la que no veía desde la universidad me escribió por Facebook, diciendo que Amanda solo intentaba arreglar las cosas y que tal vez yo podría ser la que cediera. Incluso ella intentó contactarme. No a Harper, sabía que no debía, sino a una de las amigas de Harper. El mensaje fue corto: dile que no lo dije con esa intención. Eso fue lo más parecido a asumir la responsabilidad que jamás había salido de esa niña. Harper ni siquiera respondió. Leyó el mensaje y me pasó el teléfono como si fuera el problema de otra persona. Ni siquiera me preguntó qué decir. Eso era nuevo. Luego llamaron a la puerta. Era Brianne. Estaba allí con una bolsa de la compra y una expresión extraña. No les dije dónde vives, dijo de inmediato. Pero están intentando averiguarlo. La dejé entrar. Se sentó en la mesa de la cocina y dijo: tu madre no está muy bien. Amanda está perdiendo el control. Pero tienen miedo. Miedo de verdad. Nos servite a las 2 y me limité a escuchar. No saben hacer nada sin ti, dijo. Y están empezando a darse cuenta. Esa noche, me quedé en la cama escuchando el suave zumbido del pequeño ventilador en la habitación de Harper. Pensé en cómo solía dormirme con gritos, portazos, alguien saliendo furioso, alguien llorando. Ahora, había silencio. Nadie necesitaba nada de mí. Y ese silencio, ese era el sonido de la libertad. Ahora sentían el trato frío. El mismo que solían darme cada vez que yo hablaba, cada vez que pedía ayuda, cada vez que decía que Harper no merecía ser tratada como una ciudadana de segunda. Ahora, eran ellos los que se encontraban en el silencio. Y yo no tenía ninguna prisa por reconfortarles. Pensé que ya había descifrado el patrón. Ignora los mensajes, y se volverán más insistentes. Espera más, y se desesperarán. Pero no me lo esperaba a él. Llevaba 3 semanas en el nuevo apartamento, a mitad de un turno en la tienda HomeGoods, organizando velas en oferta, cuando levanté la vista y vi a mi padre, de pie, con sus botas de trabajo y su vieja chaqueta, completamente fuera de lugar entre cera perfumada y cojines florales.
No habíamos hablado desde la noche en que me fui. No había llamado, no había enviado mensajes. Típico. Siempre era callado, siempre dejaba que mi madre o Amanda fueran las portavoces. Él era el que miraba hacia otro lado cada vez que ocurría algo incómodo, como si pudiera fingir que no lo oía. Así que verlo allí, en mi trabajo, fue tan inusual que parecía irreal. No dijo mucho, solo me miró como si hubiera estado ensayando en el coche y se le hubieran olvidado las líneas. Luego, tras un largo silencio, dijo, «Tenías razón». Me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No porque necesitara oírlo, no era así, sino porque había dejado de esperar que alguien en esa casa admitiera alguna vez que se había equivocado. Dijo, «Las cosas se nos fueron de las manos. Dejamos que llegaran a ese punto. No te lo merecías». Harper no se lo merecía. No dije una palabra. Simplemente me quedé con los brazos cruzados y esperé. Entonces me dijo algo que no vi venir en absoluto. Dijo que ella había pedido ir a un terapeuta. Dijo que le había dicho a Amanda que quería hablar con alguien que no fuera de la familia. Al parecer, había estado teniendo ataques de pánico. Dijo que ya no le gustaba cómo se sentía con la gente. No le gustaba cómo se comportaba con Harper. Eso fue un giro inesperado. La última vez que vi a ella, había insultado a Harper delante de 10 personas y se había reído de ello. ¿Y ahora, quería terapia? Dijo que Amanda se había resistido al principio. Vaya sorpresa. Pero después de que cortaran la luz por segunda vez y Amanda tuviera que llamarme para pedirme los datos de acceso de la compañía eléctrica, empezó a ceder. Papá dijo, no está bien. Ninguno de nosotros lo está. No me pidió que volviera. No me suplicó. Simplemente se quedó allí, con aspecto cansado, y dijo, tienen miedo porque, por primera vez, saben que puedes vivir sin ellos. Luego me entregó algo. Un papel doblado. No lo abrí hasta después del trabajo. Era un dibujo que Harper había hecho meses atrás. Figuras de palo de las dos, delante de una casa con tejado azul, sonriendo. Uno de los viejos dibujos que solía pegar en la nevera de la casa de invitados. En el reverso, papá había escrito, dejó esto. Supuse que lo querrías. Me quedé con él un rato esa noche. No lloré. Ni siquiera sentí rabia. Más tarde, Harper preguntó si podíamos ir al parque al día siguiente. No al que estaba cerca de nuestra nueva casa, sino al que estaba cerca de la antigua. Dudé. Ella se dio cuenta. No es por ellos, dijo. Es que me gustan los columpios. Son mejores. Así que fuimos. Se columpió durante casi una hora, en silencio, como si estuviera pensando. Luego se detuvo de repente, miró por encima del hombro y dijo, ella solía empujarme en estos columpios cuando éramos pequeñas. Eso no lo sabía. Dejó de hacerlo cuando Jason se mudó, dijo. Fue como si hubiera cambiado de la noche a la mañana. Luego, tras una pausa, añadió, pero yo también dejé de intentarlo. No es solo culpa suya. Me quedé allí, observando a mi hija, esta niña que había sido tratada como una ciudadana de segunda en su propia familia, dar el tipo de paso emocional que los adultos de esa casa nunca habían estado dispuestos a dar. Me hizo preguntarme cuán diferentes podrían haber sido las cosas si alguien le hubiera mostrado ese tipo de compasión. Esa noche, Brianne me escribió de nuevo. Dijo que Amanda le había pedido su número, que quería hablar, fuera lo que fuera que eso significara. No respondí. Tampoco la bloqueé, porque por primera vez, no sentí que estuvieran intentando arrastrarme de vuelta. Sentí que estaban empezando a entender lo que significaba estar fuera de verdad. Ya no era la que solucionaba todo. No era el último recurso. Simplemente, ya no estaba. Y se quedaron afrontando el peso de todo lo que yo había cargado sin quejarme durante años. 3 semanas y media después de salir de esa casa, recibí la primera señal real de que algo había cambiado. No fue ruidosa. No fue dramática. Ni siquiera fue directa. Fue un sobre, deslizado bajo mi puerta de nuevo, como el primero. Sin remitente. Solo mi nombre, con la letra de Amanda esta vez. Conocía su caligrafía,
toda de bucles apretados y ángulos duros. Dentro, una carta corta, sé que debería haber defendido a Harper. Debería haber detenido a ella hace mucho tiempo. No lo hice porque no quería lidiar con lo que vendría después. Tú siempre lo hacías. Siempre eras tú la que intervenía. Ahora lo veo. Siento haber sido una cobarde. La leí 2 veces. Luego la dejé sobre la mesa y me puse a hacer la cena, porque había pasado años acudiendo cada vez que me contactaban, y ya no iba a hacerlo más. Pero se quedó conmigo. No la carta en sí, sino el tono. Amanda no se muestra vulnerable. Nunca lo ha hecho. Enmascara todo con sarcasmo o rabia. Así que se llamara a sí misma cobarde, eso no era normal. Al día siguiente, Harper volvió del colegio y dijo que ella la había ayudado con un proyecto de ciencias. Solo eso me hizo detenerme. Ni siquiera dijo nada grosero, dijo Harper, como si no pudiera creérselo. Quise preguntar más, pero no lo hice. No quería que Harper sintiera que estaba cargando con la temperatura emocional de toda esta situación. Ya lo había hecho durante demasiado tiempo. Ese fin de semana, me encontré limpiando un contenedor de almacenamiento que no había tocado desde que nos mudamos. Dentro había fotos familiares antiguas, algunas de mis hijos y los de Amanda, algunas con mamá y papá de cuando las cosas eran normales, o al menos antes de que nos diéramos cuenta de lo poco normales que eran las cosas en realidad. Me senté en el suelo, mirando una foto de Amanda sosteniendo a Harper el día que nació. Sonreía, de verdad. Entonces me di cuenta de que quizás no se trataba de que la gente se volviera mala. Quizás se trataba de que la gente se acostumbraba tanto a que fueras tú quien absorbiera toda la toxicidad, que se olvidaban de que siquiera lo estabas haciendo. Y cuando paras, cuando finalmente te alejas, los obligas a sentarse en el desorden que ellos mismos crearon. Ese lunes por la mañana, sonó mi teléfono. Número desconocido. Dejé que saltara el buzón de voz. Más tarde, lo escuché en el coche. Era Amanda. Dijo que llevaba a ella a su primera sesión de terapia esa tarde. Dijo que ella lo había pedido de nuevo. Dijo que no sabía que saldría de ello, pero que esta vez se iba a callar y a escuchar. No me pidió que la perdonara. No me pidió que volviera. Solo dijo, creo que finalmente estoy haciendo lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Y por una vez, la creí. Harper no dijo mucho esa noche, pero me preguntó si podía llevarle un libro a ella al día siguiente. Uno que me ayudó cuando me sentía mal conmigo misma, dijo. La miré fijamente por un minuto. Esta niña, que tenía todas las razones para guardar rencor, y en cambio, estaba ofreciendo amabilidad. No le dije que no. Esa noche, me senté en el sofá con las luces apagadas, solo pensando. Sin televisión, sin teléfono, solo la quietud de un hogar que finalmente se sentía como nuestro. Lo extraño era que no quería volver, ni un poco. Pero ya no los odiaba. No estaba enfadada. Simplemente sabía que nunca volvería a ser esa versión de mí misma, la que mantenía toda la maquinaria en funcionamiento mientras era aplastada por dentro. Y ahora, ellos también lo sabían. Finalmente estaban aprendiendo a limpiar su propio desorden. A pedir en lugar de exigir. A reflexionar en lugar de desviar. Había hecho falta silencio, distancia, desconexión. Pero quizás eso era lo que se necesitaba para gente como ellos. Quizás era la única manera de que aprendieran. Fue a mitad de la semana siguiente cuando Harper me pasó su teléfono después del colegio y dijo, «Deberías leer esto». Era un mensaje de texto de ella, no un meme, no una media disculpa seca y torpe, sino un mensaje de verdad. He estado yendo a terapia. Estoy aprendiendo por qué actúo como lo hago, por qué dije las cosas que le dije a Harper. En ese momento no pensé que importara, pero ahora sé que sí. Fui cruel porque pensé que eso me hacía fuerte. No fue así. Me convirtió en alguien con quien no querría ser amiga. Terminó con, no pido nada. Solo quiero que ella sepa que lo siento. De verdad que lo siento. Harper no respondió de inmediato. Simplemente se encogió de hombros y dijo, lo está intentando. Eso es nuevo. Una semana después, Amanda me llamó. No un mensaje, no a través de otra persona.
Una llamada directa, sin trucos. Respondí. Su voz era baja y por una vez, no sonaba a la defensiva. Dijo, sé que no merezco tu confianza, pero espero que si seguimos actuando de la manera correcta, tal vez podamos recuperar una parte de ella. Luego dijo que ella y ella habían ido juntas a un evento de voluntariado comunitario, ayudando a preparar almuerzos para un refugio. Ella pidió hacerlo. No la obligué. Y después, dijo que quiere invitar a Harper la próxima vez, si a ti te parece bien. No pareció una trampa. No sentí presión. Pareció genuino. Le dije que lo pensaría, y lo hice. Durante 4 días. Observé a Harper reír mientras leía su libro favorito de nuevo. La escuché cantar mientras se cepillaba los dientes. Me di cuenta de que no se sobresaltaba cuando una puerta se cerraba de golpe o cuando alguien levantaba la voz en la televisión. Se estaba curando. Y no iba a permitir que nadie interfiriera en eso. Pero tampoco podía ignorar que algún tipo de cambio había comenzado. No era perfecto. No era rápido, pero era real. Unos domingos después, fuimos al parque de nuevo. El mismo, cerca de la antigua casa. No para encontrarnos con nadie, solo para estar al aire libre. Pero cuando nos íbamos, vimos a ella y Amanda caminando hacia nosotras. Casi me doy la vuelta, pero Harper no lo hizo. Se quedó quieta. Ella saludó con la mano, no como un saludo, más bien como pidiendo permiso. Harper asintió una vez. Ella se acercó y dijo en voz baja, te he traído algo. Le entregó a Harper un pequeño cuaderno de dibujo. En la portada, con letra temblorosa, decía, para cuando necesites dibujar un mundo mejor. Harper lo miró y luego dijo, gracias. Sin abrazo, sin lágrimas, solo un momento tranquilo entre 2 niñas que solían vivir en la misma casa y que quizás, solo quizás, podrían aprender a vivir en el mismo mundo de nuevo sin hacerse daño. Amanda se acercó a mí después. No me pidió que fuera a su casa. No me pidió que arreglara nada. Solo dijo, ahora lo veo. Todo lo que cargabas. Todo lo que yo no. Lo siento, Stacy. De verdad. No nos abrazamos. No hicimos planes. Simplemente nos quedamos allí paradas por un minuto. No como hermanas, todavía no. Solo como 2 personas que finalmente habían dejado de fingir y habían empezado a prestar atención. Y eso fue suficiente por ahora. No el comienzo de una relación perfecta, sino el fin de fingir que nunca necesitó ser arreglada. Volvimos a casa después de eso. Nuestro hogar, el que Harper y yo construimos sobre la paz, no sobre la culpa. Y cuando cerré la puerta detrás de nosotras, me di cuenta de algo que nunca pensé que volvería a sentir con ellos. No amor, no confianza, sino espacio. El espacio para elegir qué tipo de familia seríamos de ahora en adelante. Una que finalmente supiera la diferencia entre obligación y respeto. Y esta vez, nos aseguraríamos de que el respeto fuera lo primero. La primera actualización, pasó un mes, en silencio, en paz. Sin cartas bajo la puerta, sin llamadas en mitad del trabajo, solo espacio. Espacio real, ininterrumpido. No me di cuenta de cuánto lo necesitaba hasta que lo tuve. Harper estaba prosperando en su nuevo colegio. Hizo 2 amigas de verdad, no el tipo de niñas que sentían lástima por ella o la toleraban por obligación. Amigas de verdad. La invitaban a pijamadas, la hacían reír tan fuerte que se le salía el zumo por la nariz y, de alguna manera, le hicieron olvidar que hubo un tiempo en el que temía despertarse. Íbamos a la biblioteca todos los sábados. Le dio por la repostería. Yo empecé a dormir toda la noche de nuevo. Era una vida normal y tranquila, del tipo que nunca pensé que tendríamos. Luego, de la nada, recibí una carta de la compañía hipotecaria. Casi no la abro, pensando que era otro recordatorio de algo que tendría que desenredar. Pero dentro había una confirmación. La casa, la que mis padres habitaban, la que yo había ayudado a financiar todos esos años, había sido refinanciada y eliminada por completo de mi nombre. Amanda se había encargado. El saldo, la titularidad, todo. Había asumido la total responsabilidad de la casa. En silencio, sin fanfarrias. Sin hacerme sentir culpable.
Había una nota adhesiva dentro del sobre, con su letra, no más peso sobre tus hombros. De verdad, esta vez. Me quedé mirando esa nota más tiempo del que me gustaría admitir. No porque extrañara la casa, no era así, sino porque sentí que el último hilo finalmente se había soltado. El que siempre usaban para traerme de vuelta. Y luego la siguiente sorpresa. Mi jefe en la tienda Home Goods me apartó después de mi turno una noche y me preguntó si estaría interesada en un puesto a tiempo completo. Subgerente. No porque necesites las horas, dijo. Sino porque mantienes este lugar en funcionamiento cuando nadie está mirando. No me lo esperaba. Ni siquiera lo había pedido. ¿Y lo más extraño? Dudé. No porque no lo quisiera, sino porque no estaba acostumbrada a que me ofrecieran algo sin condiciones, sin que alguien se atribuyera el mérito o lo convirtiera en una palanca de poder. Pero dije que sí. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí orgullosa. No orgullosa de sobrevivir, no orgullosa de haber superado otro mes, sino sólida, capaz, como si no solo me estuviera recuperando de algo. Realmente estaba construyendo algo. Esa noche, Harper nos hizo tortitas para cenar. Quemó las 2 primeras, acertó con la tercera. Comimos en el sofá viendo un documental sobre tortugas marinas. Se inclinó a mitad de la película y dijo, ya no estás estresada. Ahora te ríes. La miré y no se equivocaba. Esa tensión que había vivido en mi cuerpo durante años, la opresión constante en el pecho, la forma en que me sobresaltaba cuando sonaba mi teléfono, había desaparecido. Luego, mientras limpiaba la cocina, sonó mi teléfono. Era Amanda. Solo una foto. Ella sosteniendo un cartel. Hito en terapia, 10 sesiones. Y seguimos. Sin pie de foto. Sin súplicas. Solo eso. Y por primera vez, sentí algo diferente de ellos.